Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, muy curiosos, pues hoy vamos a seguir con las recomendaciones de películas y os voy a recomendar películas de documentales que me he estado viendo nuevamente en Disney Plus, aunque digo que seguramente las podréis conseguir también de otras formas. Cuando menos el poder ver efectivamente este tipo de documentales y de, bueno, ya no solo de documentales, sino sobre todo de películas. En realidad son dos documentales distintos, pero por lo visto están muy interconectados, entonces os recomiendo las dos porque ciertamente se me ha ido de la olla, pero Gigantes de las Profundidades yo también lo he visto y bueno, efectivamente va súper ligado con los tesoros sumergidos de América y creo que merece mucho la pena verlo para de verdad apreciar un poquito los océanos, que es de verdad, hay más agua en la vida en el arrecife. Esta peli va un poco contada muy a rollo documental y muy ilustrativa, yo creo que para los niños, un poco de cómo es la vida dentro de los arrecifes contada desde el punto de vista de los delfines, pero también te cuentan otros animalitos que hay y me parece súper bonita la imagen, el todo como está hecho, es maravillosa, así que yo os la recomiendo encarecidamente. Merece la pena vérsela, sobre todo ya os digo, sobre todo para los niños yo creo que está bastante bien contada. Otra de las pelis que a mí me ha gustado mucho ver y que es un documental tiene que ver con El planeta de los pájaros. Esta es una peli que hablan desde todos los tipos de pájaros que hay en el mundo, aquellos que viven y no pueden volar, como son los pingüinos, aquellos que viven y vuelan, como los colibríes, que tienen una velocidad de vuelo impresionante, o aquellas aves que incluso tienen que migrar y tal. Entonces, bueno, me parece súper chulo. Yo que soy muy fan de los pájaros, ya habréis visto por ahí los vídeos de los gorrioncillos, bueno, de mi gorrión amigo en concreto, pues mirar. Aquí tenéis para ver un montón de pajaritos preciosos, maravillosos. De verdad, las imágenes son maravillosas, son súper bonitas. Otra de las partes de los documentales ligada precisamente con el mundo de los pájaros está la película que se llama Pingüinos en la Antártida, que está basada precisamente en un documental específico de pingüinos. Lo van contando unos biólogos que han ido, bueno, biólogos y exploradores que han ido allí a documentarse. La verdad es que es súper bonitas las imágenes que sacan. De hecho, sacan también imágenes de los depredadores de los pingüinos, que son las orcas, y son impresionantes. O sea, tienen una calidad maravillosa. O sea, chapó. Otra de las pelis muy relacionada y contada en este caso solo en inglés, o al menos yo no la he encontrado en castellano, es una película que se llama Penguins, que es del 2018 creo, y la de Pingüinos en la Antártida es de 2020. Pero bueno, en cualquier caso también te hablan precisamente de cómo viven los pingüinos en la Antártida, costumbres, qué tipo de variedades hay de pingüinos y demás, y pues cuanto menos es interesante y muy bonito de ver. También tenemos otra película que os recomiendo, que es una película que va sobre un hombre entre guepardos, es así como se llama, y es una película de un tío que va literalmente a una reserva en Kenia a ver concretamente la vida de un guepardo con sus cachorros. Y es bastante interesante porque efectivamente se ven todas las perspectivas de cómo tienen que vivir y cómo están relacionándose con el medio, tanto con hienas, leones, etcétera. Y sobre todo la gran capacidad que tiene el guepardo, y por lo que además tiene unas imágenes impresionantes, es de cómo caza. O sea, es que ese animal es de los más veloces del mundo. Entonces, claro, es que ves unas imágenes que piensas, madre mía de mi vida, es una pasada la velocidad a la que se mueven.
O sea, en un abrir y cerrar de ojos te cambian completamente de situación. Es tremendo, es tremendo. Me parece muy, muy aconsejable. Otra de las películas que también he visto y que me parece súper interesante a nivel de reflexión es la de América contra el cambio climático. Esta película está hecha en el 2018, creo que he visto que era el año en el que la habían hecho, y es una película documental en la cual lo que hablan precisamente es de cómo se han hecho muchas investigaciones desde el punto de vista de ecólogos, biólogos y de todo de Estados Unidos, y cómo se ha visto efectivamente que el cambio climático, que es una cosa que es real como la vida misma, por mucho que Trump y toda su gente sigan diciendo que no, en América hay gente que sí que sabe que hay cambio climático y que están intentando concienciar a la población para poder hacer cambios y poder hacer cosas. De hecho, el final de ese documental tiene unas frases maravillosas diciendo: todo es posible, si nosotros hacemos un pequeño cambio, podemos ayudar a que haya luego un gran cambio. Evidentemente, el cambio climático es algo ya irrefrenable y los procesos de subida del nivel de los océanos también son inevitables, porque los polos se van a descongelar, es parte del ciclo de la Tierra, evidentemente, pero también es muy importante que cuanto más lento se haga, más probable es que nuestra especie sobreviva. Y por tanto, aunque sea egoístamente, no solamente nuestra especie, sino que también muchas otras especies necesitan que ayudemos en ese proceso, el cual nosotros hemos acelerado muchísimo antes por nuestra acción humana. Y esto es una de las cosas que viene a criticar ese documental, ¿no? Habla precisamente del cambio climático y nuestra implicación en ello. Y a mí me parece muy importante vérselo y hacer un poquito de reflexión. Y sobre todo porque, bueno, no está de más saber que aunque tus dirigentes políticos sean una porquería o un desastre en esos términos, hay mucha gente concienciada y hay mucha gente que de verdad quiere cambiar esa situación, o está intentando al menos hacer sus pequeños granitos de arena para poder llegar a ello. Además de, por supuesto, fomentar las energías renovables, que, como ya os he dicho, yo creo en algún vídeo seguro, no son las energías más limpias del mundo, pero son un poquito más limpias que el petróleo y estas cosas. Entonces vamos a intentar ir de momento por esos caminos y con un poquito de suerte llegaremos a energías más limpias. Es todo cuestión de darle al coco. Otra de las cosas interesantes que os quiero decir, y ya son las últimas películas que os recomiendo, una de ellas es Conquistando Marte. Esta película me ha parecido súper impresionante en la calidad de las imágenes. O sea, chapó. Unas imágenes de Marte para alucinar. O sea, se ve súper bien, súper claro, súper nítido. Es que parece que estás viendo un universo completamente nuevo. Y en parte es cierto, porque conoces el planeta Tierra y ya de por sí te asombra cada vez que miras algo en él. Pues imaginaros en Marte, del cual estamos empezando, yo creo que ahora, a conocer cada vez más y más y más cosas. Y hay imágenes además de Marte que son súper bonitas. Para ser un planeta así tan rojito, me parece bellísimo. Y ya por última instancia, os recomiendo también la última peli que me he visto, es la de Misión al Sol, que también es un vídeo documental y bueno, pues precisamente de lo que hablan es de cómo han mandado, después de muchísimos años de investigación y muchísimo trabajo de los ingenieros, una sonda que efectivamente se acercara lo máximo posible al Sol para ver efectivamente las conocidas como las corrientes del Sol y todo esto que llaman las lluvias solares y cosas de estas, que por lo visto tienen que ver mucho, aunque no lo parezca, con otros efectos que también hay en nuestro planeta y en el resto de planetas. Así que cuando menos es interesante el poder observarlo. Entonces, que la NASA empiece a hacer por fin este tipo de aproximaciones al Sol, que es algo que nunca se había conseguido hasta este momento, digamos, histórico, es muy, muy, muy chulo. Entonces yo creo que es lo que merece la pena de verse en este documental. Además que, como os podría decir de Marte, tiene unas imágenes impresionantes. Así que yo os recomiendo encarecidamente toda esta ristra de películas. Y también os recomiendo, y esta ya sí que es la última, es La historia de Perry. La historia de Perry es la vida de los animalillos del bosque, pero sobre todo centrada en el caso de una ardilla, o de unas ardillas, mejor dicho. Y la verdad es que es una peli muy tierna. También pasa igual que como la de los delfines de la vida en el arrecife, que está como muy contada y muy narrada para niños, pero me parece que merece mucho la pena incluso vérsela cuando eres adulto. Tiene
maravillosidad de imágenes con las ardillas que me parecen monísimas. Así que estas serían todas mis recomendaciones que os hago en este vídeo, aunque ya sabéis que hay otros muchos vídeos de películas así documentales, ecológicas y demás que yo siempre os recomiendo que veáis y que creo que sobre todo tienen una calidad de imagen que de verdad merece la pena que nos paremos un segundo a ver todo lo que nos puede rodear, porque evidentemente no vamos a poder viajar a ver todo eso siempre, pero aunque sea a través de una pantalla, ya que en la era de la tecnología en la que vivimos podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no disfrutar de todas esas cosas tan bonitas que ha ido a grabar otras personas para enseñárselas al resto del mundo? Pues hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que cuidarlo y hay que respetarlo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.